En este trabajo analizaremos la lectura Historia para qué del autor Carlos Pereira para el examen extraordinario de Historia Económica 1. Mi nombre es Ricardo Argüello Luján. El análisis de la historia se remonta desde la antigua Grecia. La materia era fundamental. Para la Edad Media los monjes eran los encargados de la enseñanza. En el siglo XIX ya se impartía en las universidades esta materia. En este trabajo analizaremos la lectura Historia para qué, analizando el significado de la historia y la utilidad que se le da para mantener clases gobernantes en diferentes épocas o discursos egoístas o colectivos, hasta llegar a Marx, en el cual aborda el uso de la historia con un carácter más materialista. La lectura comienza con un pensamiento de Teosícides, que dice que aquellos que quisieran saber la verdad de las cosas pasadas y por ellas juzgar y saber otras tales y semejantes que podrán suceder en adelante, hallarán útil y provechosa mi historia, porque mi intención no es componer farsa o comedia, sino una historia provechosa que dure para siempre. Con esto quiere decir que conociendo los datos a fondo de los hechos pasados, podrán entenderse mejor los hechos si sucediesen de nuevo y saber cómo actuar una vez que pasen estos hechos otra vez. Lo que tú decides quería decir es que conocer el pasado te da bases para no repetir los hechos semejantes que podían pasar o llegar a pasar. En esto se fundamenta el pragmatismo de la historia clásica. En base a esto se desarrollan diversas teorías aprovechando la interpretación y otorgando legitimidad a la explotación de los individuos. La apropiación de los hechos históricos para beneficiar las retóricas no interfiere con la legitimidad de los datos utilizados. Más, la única posibilidad de conocimientos objetivos en el ámbito de la historia está dada por el conocimiento y la investigación. El proyecto de solo narrar la historia en sus hechos importantes fue un rotundo fracaso, según Carlos Marx. Para Carlos Marx, el estudio del pasado no es indispensable, sino al servicio del presente. No se puede solamente limitar a los estudios y a recordar los hechos del pasado y a las batallas ganadas, sino que se debe de mantener y estudiar las relaciones que tiene cada uno de los fenómenos sociales que se están estudiando. Vamos, la función de la historia se limitó por mucho tiempo a conservar la memoria social de un conocimiento perdurable de sucesos, para legitimarlo a los gobernantes que estaban en turno. Por ejemplo, en México durante gran parte del periodo no liberal se quitaron de las escuelas todas las fechas conmemorativas. Esto es un gran ejemplo de la política no liberal solamente se enfoca al estudio de la historia como memoria social y no como fenómeno y no como forma materialista, no como una forma materialista de la historia. La lectura explica que cada grupo social procura las soluciones que su idea de historia le sugiere para las dificultades o conflictos que enfrentan cada caso. El saber histórico no ocupa la vida social en un espacio determinado solo por o consideraciones culturales, sino también por el juego de concreto de enfrentamientos y antagonismos entre clases sociales. Es decir, cada clase social interpreta la historia de acuerdo a como le conviene y para esto
tiene sus diversos pensadores, algunos fundamentados más en el pragmatismo de la idea, y como Carlos Marx, que se fundamenta más en los hechos y acontecimientos materiales para lograr obtener un conocimiento más real de los acontecimientos sociales. La lectura nos explica que el papel de la historia como ideología se pone como obstáculo para que se pueda tomar a la historia como ciencia. La elaboración de una idea del pasado como pasado está condicionada a los conocimientos actuales y está muy dominada por intereses de la clase dominante actual. La reflexión histórica aparece como una tarea urgida precisamente por las luchas y contradicciones que se realizan en cada época. Conclusión, la historia nos sirve para comprender mejor el mundo en el que vivimos, ya que nos ayuda a conocer nuestro pasado y a entender cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy en día. Nos muestra cómo las decisiones y acciones del pasado han influido en el presente y cómo podemos aprender de los errores cometidos en el pasado para mejorar nuestro futuro. Además, la historia nos permite conocer diferentes culturas y formas de vida, lo que nos ayuda a comprender y respetar mejor a las personas con los que convivimos, a pesar de lo que los pragmatismos de la ciencia lleva como el hecho de manejar datos y conveniencia de una clase o agente en el poder. La historia siempre proporciona datos para poder comprender mejor el entorno en el que nos rodeamos.